Nuestra prioridad, escuchar y atender sus necesidades. NBA Consulting. Pues abrimos un nuevo espacio de NBA Consulting. Como todos sabemos, el pasado 24 de febrero se produjo la invasión militar rusa en Ucrania, que hizo que millones de ucranianos tengan que abandonar su hogar y desplazarse a diferentes países, entre los cuales están pues los de la Unión Europea, incluyendo el nuestro, España. La Comisión Europea ha adoptado medidas para cubrir las necesidades de las personas afectadas, brindándoles un régimen especial de protección temporal. Para darnos más detalles de este procedimiento, así como de los derechos que tienen los ucranianos, tenemos hoy a Cristina Putina, abogada de NBA Consulting, despacho que presta servicios de asesoramiento legal desde hace más de 20 años, con sede en Torrevieja, ya saben, y que nos va a aclarar todos los puntos más relevantes de esta cuestión. Muy buenas, Cristina. Buenas. Bueno, ¿en qué consiste la protección temporal? Pues es un mecanismo que tiene carácter de excepcional, cuyo objetivo es brindar protección inmediata a las personas que huyen de forma masiva de una zona de conflicto, como ahora mismo es Ucrania, y que no pueden volver a su país. Si bien es cierto que dicho mecanismo ya estaba creado por la Unión Europea en el año 2001, a través de una de sus directivas, que es la número 55, hasta el momento, y habiendo pasado más de 20 años, nunca se había dado el supuesto para su activación. En el caso de nuestro país, de España, además de acogerse a la normativa europea, dio un paso más y el 10 de marzo publicó una orden, que es la 170/2022, por la que amplió las decisiones de la Unión Europea y especialmente en lo afectante al ámbito de aplicación de esa norma. ¿La protección temporal es similar a la protección de asilo que ya se aplicaba en España? Pues bien, la finalidad de ambos sistemas es la misma, es decir, dotar de protección a los que tienen la condición de refugiados. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Pues en el proceso de tramitación y especialmente en los plazos. La protección es inmediata y el asilo se resuelve pasados 6 meses desde la solicitud y a veces puede llegar a más. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que a la protección temporal únicamente se pueden acoger los afectados por el conflicto bélico en Ucrania y el asilo tiene un ámbito de aplicación más amplio y afecta a todas las personas que no pueden volver a su país por motivos tanto de conflicto bélico, que es el que hemos comentado, como por riesgo a ser perseguidos por motivos ideológicos, de nacionalidad, de pertenencia a un grupo social, es decir, que tiene un abanico más amplio de posibilidades. Entonces, las personas afectadas por el conflicto, ¿cómo pueden entrar a España y acogerse a esa protección temporal? Pues dado que en el año 2017 se adoptó un reglamento de liberalización del sistema de visado, los ciudadanos que dispongan del pasaporte biométrico, y aquí voy a hacer un poco un inciso de qué se entiende por pasaporte biométrico, los ucranianos tienen 2 documentos de identidad. Son 2 pasaportes. Un pasaporte que es como lo llaman el nacional, que es similar al DNI que tienen los españoles, y también el pasaporte internacional, que es el documento identificativo que se permite utilizar en terceros países. Entonces, las personas que tengan ese pasaporte internacional que se ha emitido con posterioridad al año 2017, que es el biométrico, no tienen ningún problema para entrar a España, porque están exentos de solicitar cualquier tipo de visado. ¿Qué pasa con las personas que no tienen ese pasaporte? Pues tendrán que dirigirse a un país limítrofe con Ucrania, como puede ser Polonia o Hungría, dirigirse al consulado y entonces ellos les facilitan ese pasaporte y entonces allí ya es cuando podrán entrar a España. Y entonces, ¿quién puede solicitar esa protección temporal? Pues además de los nacionales ucranianos que hayan venido después del 24 de febrero, que es cuando empezó el conflicto bélico, la norma también se aplica a todos aquellos que ya residían con anterioridad en una situación irregular. Y también se aplica a los familiares de esos afectados, como puede ser el cónyuge, los descendientes, ascendientes. Es verdad que la norma también dice de la pareja de hecho. En Ucrania no existe una figura como tal, como es aquí, o sea, no existe un registro de uniones de hecho como tenemos aquí en España.
Pero es verdad que si se puede demostrar que realmente hay una relación similar al matrimonio, pues también les afectaría esa norma. Uh-huh. Y cuando ya llegan aquí y tienen esa protección temporal, ¿de qué derechos pueden disfrutar? ¿Cuáles son los derechos que se les conceden? Pues el básico es el derecho de residencia legal en España, con permiso de trabajo que puede ser por cuenta ajena o por cuenta propia, la asistencia médica y la escolarización para los menores de edad. Uh-huh. Y antes que hablabas de los pasaportes, por ejemplo, ¿el permiso de conducir es válido también? Pues justo hace 2 semanas la DGT, en una norma informativa, adoptó una medida extraordinaria que otorga validez a los permisos de conducción ucranianos, por lo que una vez que ellos realicen el canje podrán circular libremente por el territorio nacional. Uh-huh. Y antes de terminar, una vez que los nacionales estén en España, ¿cuál es el cauce que tienen que seguir para obtener la protección temporal? Pues una vez que estén en España, tendrán que dirigirse a los centros de acogida habilitados al efecto, y en caso de que se encuentren en una provincia en la que no se disponga de dichos centros, deberán acudir a las comisarías de Policía Nacional y presentar allí la solicitud junto con su pasaporte. No tienen que llevar ningún otro documento. Y además la solicitud va a venir ya en 2 idiomas, tanto en castellano como en ruso, porque la mayoría son rusoparlantes. Entonces tiene esa facilidad de que lo van a entender todo y no van a tener ningún problema a la hora de rellenar esa solicitud. Entonces, una vez que esté registrada la solicitud, dependiendo del medio de notificaciones elegido, ya sea medios electrónicos o a través de mensajería, les notificarán la fecha en la que tienen que acudir para hacer el trámite de la toma de huellas y ya podrán recibir la tarjeta de residencia. Es decir, que ese último trámite es igual que si se tratase de un permiso de residencia normal que tenemos todos los que vienen aquí en España y se quieren regularizar. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo contempla esa protección temporal? Pues la norma la concede para 1 año. Uh-huh. ¿Qué va a pasar después? La norma lo que dice es que eso se podrá renovar, pero claro, se podrá renovar siempre que se mantenga esa situación y el conflicto bélico. Entonces, una vez que se acabe ese plazo de 1 año, supongo que después saldrá alguna instrucción, nuestro gobierno se pronunciará al respecto y ya se va a regular la forma exactamente de los pasos a seguir de cómo va a ser ese proceso. Uh-huh. Pues Cristina nos ha aclarado todas las dudas y bueno, si aún así hay personas que todavía siguen teniendo dudas, pues pueden contactar con NBA Consulting para resolverlas, especialmente pues para las personas que han llegado aquí a España huyendo del conflicto en Ucrania. Cristina Putin, abogada de NBA Consulting, especializada en extranjería, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. NBA Consulting, en defensa de sus intereses.